para mí específicamente son bien significativas, porque mis padres me enseñaron el cómo no se debe vivir una vida cristiana. No fueron unos ejemplos de cómo ser un verdadero cristiano, pero sin embargo mi abuela sí lo fue. Y lo es, porque todavía está vivo. Y estas canciones me recuerdan a yo quedándome en la casa de mi abuela y a las 3, 4 de la mañana yo lo que podía escuchar varios cuartos más abajo era la voz de mi abuela orando y cantando estas canciones, orando por cada uno de sus niños, de cada uno de sus hijos. Y hoy vemos el resultado de esa oración. Cuando nuestra oración se alinea al propósito de Dios, la oración sucede. Por eso es que cuando oramos de una silla, ¿cómo digo esto? Cuando oramos egoístamente de Señor dame, Señor hazme, Señor esto otro, ay pobrecito, no se siente bien. Cuando oramos egoístamente, pidiéndole al Señor cosas para nosotros, a veces no las vemos, pero cuando oramos conforme al propósito de Dios, vamos a ver resultados de nuestras oraciones. Siempre, hoy estaba hablando con alguien y le estaba diciendo, fíjate, el día que tú ores conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, ese día tú vas a empezar a ver resultados de tu oración y de tu... Pero si tú oras desde la perspectiva de que yo quiero esto, yo quiero esto otro, nada va a pasar. Hay una, de hecho, no voy a hablar de la oración, pero alguien tiene que escuchar esto. En una ocasión vemos como el profeta Elías está orando y llevaban 3 años y medio sin caer una gota de agua del cielo. Y él empieza a orar y no hay ni una sola nube en el cielo. Y él empieza a orar al Señor para que caiga lluvia. La cosa es que antes de que pasara el milagro, él le dice al rey Acab, vete, come y bebe, porque una gran lluvia se avecina. No había nubes y llevaba 3 años y medio sin llover. Y le dice, ve, porque una gran lluvia se acerca. Porque él tiene esa convicción de que puede hablar de esa manera. Dios ya le había dicho que iba a llover. Entonces la oración de Elías se unió a la voluntad de Dios. Es por eso que cuando oramos para que Dios cambie a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, nos damos cuenta que la cosa se pone más recia, se pone más difícil, se pone más terrible. Pero cuando tú empiezas a orar y le pides al Señor que te cambie a ti, Amén. ahí tú vas a ver cómo los cielos empiezan a abrir. Amén. Ahí tú vas a ver cómo los cielos empiezan literalmente tú vas a ver la provisión de Dios, tú vas a ver que Dios te empieza a hablar, tú vas a ver cómo la comunión tuya con Dios va a ser cada vez más especial mediante te dejes corregir por Dios. Ahorita yo llegué y le dije una broma a Héctor
Y nada, nos reímos, ¿verdad, Héctor? De la broma que le dije. Y yo me arrodillé a orar ahí y no pasaba nada, no sentía la presencia de Dios, no sentía la voz de Dios. Y yo le empiezo, Señor, ¿pero qué pasa? Si voy a predicar lo que tú me diste hoy, porque yo no te siento. Y el Señor me dice, Héctor, te voy a decir cómo pasó. Yo vi un video ahorita donde hubo un abogado. ¿Estamos grabando? ¿Sí? Ok. Vino un abogado y tiene este cliente que es pastor. Una corporación había demandado a este pastor y el pastor le dice al abogado, lo despierta a las 3 de la mañana, estaba en un hotel, lo despierta a las 3 de la mañana y le dice, vamos a orar. Y el abogado como que, a esta hora, vamos a orar. Y empezaron a orar para que Dios hiciera un milagro porque tenían el caso perdido. El día anterior, la primera vista del juicio, el caso estaba pero perdido. Ya el abogado estaba en baja ya se había resignado. Pero este señor le dice, vamos a orar. Y le dice, vamos a confesar nuestros pecados. Tenemos que limpiarnos adentro. Tenemos que sacar toda la basura que hay dentro. Tenemos que confesar. Vete tú a aquella esquina y yo me voy a otra. El abogado dice que este hombre empezó a decir los pecados y el abogado en una esquina así, disque orando, no sabía ni cómo orar, y el abogado escuchando todas las barbaridades que este pastor había hecho. Y él decía, wow. El pastor termina de decir y de confesarse delante del Señor. Y el pastor lo mira y le dice, mire, yo no lo he escuchado a usted hablar. Confiese sus pecados, que tiene que limpiar lo que hay adentro. Y él dijo, bueno, pues lo voy a hacer. Y él empieza a hablar. Y él dice que cuando le dice a Dios, yo no sé cómo orar, pero tampoco sé, yo no me acuerdo de pecados así que haya cometido. Dice que Dios le empezó a revelar los pecados y él empezó a confesar. Y dice que después de 2 horas, arrodillado, confesando los pecados, el pastor se levanta de sus rodillas, lo mira de frente y le dice, ok, ahora vamos a orar para lo del juicio hoy. Y él dice, bueno, ok. Y esta es la oración que hace el pastor. Señor, que ellos peleen entre sí. Que el bufete de abogados tenga una pelea entre ellos que no se entiendan. Y que se forme un caos. Danos la victoria, Señor, amén. Y siguió caminando y dijo, ahora vamos para el juicio. Se fueron para allá y cuando llegaron al juicio, el juez le dice al abogado del pastor, ¿están listos para el día de hoy? Le dice que sí. Cuando le dicen a la otra parte, le dice, se levanta uno de los bufetes de abogados, le dice, ayer estábamos todos de acuerdo de lo que íbamos a hacer, pero hoy estamos todos en desacuerdo. Cada uno tiene su opinión y nadie se quiere poner de acuerdo. Y uno de los abogados saltó y dijo, es una injusticia lo que esta compañía está haciendo con este pastor. Esto no se supone que se hubiese hecho. El juez le dice, usted sabe que lo que usted está diciendo, usted representa a la compañía demandante y usted está diciendo que es una injusticia. Le dice, sí, su señoría, es una injusticia lo que están haciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. Ellos se pusieron a pelear entre sí, los abogados. Y el pastor y el abogado del pastor así en una esquina, viendo cómo Dios obraba. La cosa del caso es que terminaron la compañía, terminó el juez desestimando el caso. El pastor ganó la demanda, le dieron una indemnización, le pagaron los gastos del abogado y salió absuelto. Mientras yo estoy orando ahí, el Señor me acuerda que límpiate, te ensuciaste. Y yo dije, ok, me paré, le dije, Héctor, el Señor me acaba de decir que soy un payaso por
vacilando de esta forma, así que le dije, no fue la forma, así que, a mí. Volví, me arrodillé, la presencia de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Esto no tiene que ver con el tema. Pero hay veces que no escuchamos a Dios porque, de hecho, y esto tiene que ver todo con el tema. A veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos sucios. Señor. Así que voy a empezar con el tema porque yo creo que es una tremenda introducción. Por favor, si no tiene su Biblia, busque el teléfono porque no le dije nada a Héctor otra vez. Busque su teléfono, su Biblia y vamos a un libro que es el favorito de muchos. Vamos al libro de Oseas, Ay, santo Dios. ¿Te vas a matar por ahí? capítulo 2. Capítulo 2. Santo Jesús. Ay, Padre. Natalia, ¿dónde es que está Oseas? En la Biblia. En la Amén. Biblia. Muy Y bien. por allá abajo. Aquí esperamos a todos. O sea, Oseas está entre medio de Génesis y Apocalipsis. Usted lo busca y ahí está. o sea perdido, o sea encontrado. Oseas, capítulo 2. Wanda, ¿dónde está Oseas? Aquí mi teléfono. Wanda fue más sabia. Déjame ir por el teléfono. Si busca la Biblia ahora, estamos 2 horas. Oseas, capítulo 2. Después de Daniel. Yo recuerdo que cuando le entregué mi vida al Señor y dijeron, vamos al libro de Abdías ahora. Y yo miré el de al lado y le dije, Dos. ¿eso está en la Biblia? ¿O es un-?" ¿No, verdad? Sí. Oseas, capítulo 2. Aquí estamos. Amén. Amén. Eso es. Aleluya. Oseas, capítulo 2, versículo 14 dice, versículo 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón. Te estoy diciendo que te metiste donde no era. Espérate, ¿por tú leíste? El 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hoy estamos hablando bajo el tema, escuchando la voz de Dios en medio del desierto y la tormenta. Pero he aquí que yo la traeré. ¿Quién la trae al desierto? Señor, Espérate. Dios. Escuchando la voz de Dios en medio del desierto y la tormenta. Entonces, vamos a predicar bajo el tema, bajo ese tema, anclándonos en 2 historias. La primera es en la de Oseas, capítulo 2, versículo 14, que es el que acabamos de leer. Y hay otra historia que la vamos a analizar un poquito más antes, porque las 2 tienen que ver con lo mismo. Es que muchas veces pensamos que el desierto es una señal de que Dios te abandonó. Lo primero que pensamos cuando entramos a un desierto en nuestra vida es que Dios me abandonó. Y literalmente cuando el primer libro que yo leí de la Biblia cuando le entregué mi vida al Señor fue el libro de Éxodo. Mira cómo Dios no hace las cosas al azar. Dios no está inventando. El primer libro que el Señor puso en mi corazón fue el libro de Éxodo. Y lo que yo vine a entender por muchos años después que le entregué mi vida al Señor fue que el libro de Éxodo explica cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, que representa el mundo, y lo trae a la tierra prometida. ¿Cómo fue esa transición? Entonces Dios me empezó a revelar el trato de Él conmigo, cómo Él me estaba sacando del mundo y me estaba trayendo a la tierra prometida. Ahora, en medio de ese suceso pasó algo. Y fue que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios lo metió en un desierto.
Todos sabemos la historia, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Pero hay algo bien interesante aquí. Y es que vemos un Padre amoroso en Dios, pero no vemos un Dios que mete a uno en un desierto. Entonces, a veces nos cuestionamos en medio del desierto, ¿dónde está Dios? Y cuando tú ves el pueblo de Israel que está caminando en el medio del desierto, hay algo bien particular aquí, y es que usted compra una camisa. Esa camisa lo más que le va a durar a usted son 5 años. Como mucho, usted tratándola con cariño. ¿Cómo estas personas, la mayoría tenían solamente lo que tenían puesto? ¿Cómo duró? 40 años. 40 años. Con la misma ropa y con los mismos zapatos. Gracias, eso no quiere decir ahora. Y con los mismos zapatos. Un zapato no te dura tanto. ¿Dónde había comida en el desierto? David dijo, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. En el desierto es donde se revela Dios como proveedor. No es en la abundancia, no es cuando todo va bien, es cuando todo va mal. Yo aprendí de que cuando nos enfrentamos a caminar en medio del desierto, no es que Dios se olvidó de nosotros, sino que estamos en el camino que Dios quiere revelarse a nuestra vida. Santo Dios. Lo mismo ocurrió con los discípulos de Jesús cuando estaba en la barca. Esa es la otra historia que quiero añadir. Pero lo leemos ya mismo. El desierto no siempre es un castigo, muchas veces es una cita divina con nuestro Creador. Oseas 2:14 dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No dijo la llevaré al palacio, no dijo la llevaré a la abundancia, no dijo la pondré en un lugar cómodo, dijo la voy a llevar a un sitio sumamente incómodo para hablar a su corazón. ¿Por qué? Miren, yo escuché algo bien interesante de un psicólogo que dice que una persona cuando tú la confrontas, lo que va a salir de esa persona es lo que hay en su corazón. Hey. ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Confróntala. Y lo que va a salir son sapos y culebras. Y va a ponerse a defenderse de una. Entonces, tú vas a ver que en el medio de esa reacción, tú puedes ver dos cosas. O el fruto del espíritu o el fruto de la carne. Santo Dios. En estos días yo hablaba con alguien y yo le decía, mira, tú dices que tú hiciste esto y esto otro, ¿verdad? Ven acá, ¿qué dice en Gálatas 5? ¿No se parece el fruto de la carne en lo que tú estás haciendo? ¿Y entonces? Coquí. Hubo silencio total. La Biblia dice que la persona necia se cree sabia de su propia prudencia. Amén. Santo Dios. La Biblia dice que los que se creen mucho son realmente necios y que van a morir en su necedad. Señor. Aquí vemos que cuando Dios mete a alguien en un desierto pasan dos cosas. Deuteronomio 8:2. Mira lo que pasa cuando Dios mete a alguien en un desierto. Deuteronomio 8, del 2 al 3, dice, y del 2 al 4, perdón, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Quién lo trajo? Jehová. Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Cuando uno está en una dificultad, ahí uno empieza a cuestionarle a Dios el por qué uno está pasando por lo que está pasando. Siempre. Cuando uno está en una dificultad, siempre.
Y en el momento después que tú pasas la prueba, tú pasas todo, tú vas a decir de diante, Señor, aquel día yo te dije un montón de cosas. Yo me rebelé en contra de ti. Y creemos que Dios está enojado con nosotros, pero realmente lo que Dios nos está diciendo es que eso es lo que había en tu corazón. De eso el Señor nos quiere rescatar. Por eso es que Dios nos lleva al desierto. Es por eso que Dios permite que nosotros entremos a un lugar donde ya no encontremos recursos. Sigo leyendo, dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y yo, afligido, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comiste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en tus 40 años. Vemos que una persona que está metida en un desierto, una persona que está pasando por una situación bastante difícil, y vemos que a veces Dios no habla, Dios se queda callado, sentimos la paz de Dios, sentimos, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, pero sentimos el calor del día, sentimos el frío de la noche. Y la Biblia dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice que no vas a pasar por el fuego. El problema de los discípulos en Marcos 4. Vamos todos a Marcos 4, por favor. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiéndose de la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y el que estaba en la popa durmiendo, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían unos a los otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Mientras la tormenta azotaba la barca, mientras la tormenta azotaba la barca, las olas entraban, los vientos soplaban y los discípulos estaban pero temblando. Parecían un pollo con frío. Pero Jesús estaba allí. Miren esto, miren qué interesante esto es. Lo sorprendente es que la presencia de Jesús no impidió la tormenta. Jesús estaba allí, pero sin embargo las olas estaban arrecias, pero bien duras de verdad. Y muchas personas creen que si Dios está con ellos no tendrán problemas. Hoy mismo yo le decía a alguien, papá, a mí me encantaría decirte de que todo va a estar bien, de que servirle al Señor es un camino hermoso, donde no tendrás dolor, donde todo va a estar bien, donde Él va a arreglar todo y tú vas a caminar por encima de las nubes. A mí me encantaría decirte eso, pero yo te estaría mintiendo. Eso de predicarte de que Dios es amor y todo está bien, a mí me encantaría decirte eso, pero no es lo que yo me encuentro en la palabra. A ver,
¿Qué discípulo de los de Jesús tuvo una vida espectacular, con una casa hermosa, ver crecer a sus hijos, ver a sus nietos? ¿Qué discípulo pasó por eso? Y yo le decía a esta persona, por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque hay que tener valentía para mantenerse en medio de una tormenta. Santo Dios. Le dije, yo no tengo ningún problema, mi hermano. Usted quiere tirar todo por la borda, usted lo puede hacer. No hay ningún problema. Hágalo. Hágalo, tire todo por la borda. Pero usted me demostró que usted no es de los valientes. Usted es de los cobardes. Ey, palabra fuerte. Entonces, a mí me encantaría predicar esto, un evangelio tan liviano y tan fácil. Pero como yo les he dicho siempre y se los voy a decir, yo quiero que el día que estemos parados frente al Señor, usted está en los míos. Amén. Aleluya. Como el pastor dominicano ese que se ríe así bien duro. Dice, si usted no me encuentra en el cielo, tenga cuidado porque usted no está allí. Yo sí voy a llegar, dice. La realidad de esto es que Jesús estaba en la barca y aún así hubo tormenta. La presencia de Dios no significa ausencia de problemas, significa que no enfrentarás los problemas solo. Amén. El desierto estaba allí y Satanás decía, esta gente no va a llegar ni a 10 días. Me los voy a devorar completito. ¿Y qué pasó? La provisión de Dios estuvo totalmente allí. Me sorprende, porque la Biblia establece de que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde que se quejó desde el primer día hasta el sol de hoy. Y la fidelidad de Dios siempre estuvo allí. Su mano siempre obró. El desespero nos hace olvidar de quién está con nosotros. Yo le estoy predicando a alguien aquí. Héctor, el desespero nos hace olvidar a nosotros de quién está con nosotros. Yo lo sé, yo he estado ahí y yo he hecho lo mismo con usted. Empiezo a tratar de resolver yo y no descansar en el Señor. Oh my God, que mira. El Señor diciéndole a Moisés, y mi presencia estará contigo y te traerá descanso. Y yo dije, Señor, yo me siento cansado, así pasó mi razón. Yo me siento cansado, Padre. Yo me siento agobiado de todas estas cosas que están pasando. Señor, porque cuando creo que todo está bien, las cosas empiezan a poner peor. Decía, Señor, yo siento que yo soy tu guerrero favorito donde tú le envías todas las batallas. Tenemos que comprar unas cosas de esas nuevas, ¿verdad? Estas son nuevas. Nice. Yo me sentía el G.I. Joe del Señor. El Señor me zumba todas las batallas a mí. Yo me creía, bueno, el más importante de esta tierra porque que Dios no me quitaba el pie de encima. ¿Usted ha pensado eso alguna vez? Los discípulos se desesperaron y despertaron a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado de que parecemos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios eso? Que le hemos dicho, Señor, pero ¿dónde rayo tú estás? En otras palabras, dice, Señor,
No me importa lo que estamos viviendo. ¿No te importa lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos responde? ¿Qué es lo que yo debo hacer? El miedo le hizo enfocarse más en la tormenta que al Cristo que llevaban en la barca. Y eso mismo nos pasa a nosotros. De que cuando la situación se pone tan difícil, que estamos en un desierto, vemos que no encontramos consuelo con nada. Vemos que nos pueden dar la mejor palabra y nada pasa. Si te enfocas en el problema, crecerá el temor, pero si te enfocas en Cristo, crecerá la fe y la paz. Amén. El desierto de Dios, el desierto que habla aquí Dios y la tormenta es donde Dios se revela. Miren, yo he aprendido bastante de que en medio de una situación, Dios tiene un propósito. Cuando pasó el accidente de mi hijo, yo rápido empecé a pensar muchísimas cosas malas. Empecé a pensar de que todo lo del pasado va a venir otra vez, todo esto se va a fastidiar, lo que él ya ha alcanzado y ha superado va a volver para atrás. Y empezó a crecer el temor en mí. Hasta que yo dije, espérate, hasta que yo choqué con la realidad. Y yo dije, Señor, espérate. No. Tú dijiste que tú tienes un propósito con mis hijos. Y tú guardas el propósito. Así que mi hijo no está en mis manos, está en las tuyas. Así que yo no me voy a preocupar por lo que pase, porque en las manos tuyas es donde él debe estar. Mi oración va a estar firme y concreta en la confianza que yo te tengo. Y ahí fue que, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Oseas Dios dice, hablaré a su corazón. En la tormenta Jesús se levanta y dice, calla y enmudece. Aquí vemos dos cosas. Entonces el viento y el mar, los dos le obedecen. Los discípulos terminan preguntando, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, la tormenta les reveló algo de Jesús que nunca ellos habían conocido. Hay cosas que Dios solamente conoce. ¿Están listos para esto? Hay cosas que Dios solamente, que conocemos de Dios solamente en el desierto, en la enfermedad, en la escasez, en la prueba, cuando pasan cosas con nuestros seres queridos, cuando algo nos perturba. Ahí es donde conocemos realmente. Nunca conocerás a Jehová Jireh si no has tenido una necesidad. Nunca conocerás a un consolador si no has sufrido. Dios quiere ser todo para nuestra vida, pero el ser humano está diseñado para autosatisfacerse. Él se crea una imagen de que él lo puede hacer todo. Y es por eso que necesitábamos un Salvador. Es por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque nosotros no podíamos pagar el castigo de nuestra paz. No lo podíamos pagar. El mayor milagro no es salir del desierto, sino escuchar la voz en medio de. Ese es el mayor milagro. Y eso es lo más difícil que se le hace a uno. Porque a uno, cuando uno pasa un desierto, una dificultad, algo que atormenta a uno, lo más difícil que se le hace es escuchar la voz de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque prestamos nuestra mirada, nuestros sentidos en aquello que está pasando y no en la solución. Siempre es así. Siempre es así. Ahora, ¿qué hace el Señor? Y esto se lo voy a dar después de muchos años de sufrimiento y de tormentas y de desierto. Se lo voy a regalar de gratis. ¿Lo quieren o quieren seguir en el... Sin costo, esto es de cachete. Besito de Titi.
Miren, ¿qué es lo más difícil? Es tú entrar a una tormenta y creerte que estás solo. Entrar en un desierto y creerte que estás solo. Lo primero que yo, obviamente me desesperé, claro que sí, como todo el mundo. Pero cuando la tormenta empezó a cambiar fue cuando yo empecé a decir, espérate, empecé a acordarme de las promesas de Dios. Dije, espérate, Señor, es que tú has dicho. Es que tú dijiste que. Tú dijiste que mis hijos. Tú dijiste de mí. Y yo le decía, Señor, eso está en cámara. Eso está en cámara. Lo que tú dijiste de mí, de que tú ibas a hacer a través de mí, eso está en cámara. Así que yo voy a descansar en tus promesas. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Lo que me está pasando o lo que dijo Dios? Miren, muchos creen que la victoria es cuando la prueba termina. No es así. La victoria es en medio del desierto. Cuando el pueblo de Israel sale y entra a un desierto, el caminito era facilito, Héctor, eran 3 semanas que llegaban allí, frescos como una lechuga. Pero pasaron 2 cosas. Y yo quiero que usted piense que usted es el pueblo de Israel. Y yo quiero yo sé que el Espíritu Santo le va a revelar a su corazón. Usted entra a un desierto, en una situación, ¿verdad? El pueblo de Israel entró al desierto. El camino eran de 3 semanas aproximadamente, pero había un problema. Ellos vieron que habían gigantes. Y como la cosa estaba difícil, se retrocedieron. Yo quiero que alguien se identifique con esta palabra. Después que tú retrocedes y no te dejas llevar para el desierto, vas a estar 40 años más dando vueltas. Algo de 3 semanas, duró 40 años. Por no atravesar el desierto, por no enfrentar a los gigantes. Se les olvidó, miren esto, que tan... Y yo quiero que usted piense en esto mismo. No sé cómo explicarlo, de tratar de ponerlo más fácil, pero Héctor, mira esto. Cuando ellos salieron del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, vieron como Dios reventó a Egipto con las plagas. Algo sobrenatural. Prácticamente el Señor les dio en la madre a los dioses de allí. Se burló de ellos. O sea, Dios lo que hizo fue una victoria aplastante. Salieron y les dieron billetes para que se fueran. Se fueron con los bolsillos llenitos. Había plata. Se van con plata. Ven a Dios abrir el mar. Ven la nube de fuego protegiendo, la columna de fuego protegiéndole. Ven a la preciosa, gloriosa presencia de Dios en aquel monte Sinaí que movía el monte como si fuera un muñequito. Y esta gente tiene la osadía de hacer un becerro. En 40 días se le olvidó todo. Como nosotros, en menos de 1 hora se nos olvida de quién nos sacó del pozo cenagoso. Y empezamos a mirar otra vez al desierto. Empezamos otra vez a mirar Héctor a Egipto. Yo me hubiese quedado allá. A mala hora yo empecé a ir a la iglesia. Allá, por lo menos en el mundo, yo hacía tal cosa. Empezamos a poner el becerro. ¿Y sabes qué era lo triste de esto, Héctor? Que el becerro lo hicieron con los chavitos que le habían dado. Botaron el dinero que Dios le dio. Se lo botaron. Se lo fundieron. Estar en el desierto, en medio de una situación y no mirar a Dios, crea en nosotros escasez. Señor. Pero la verdadera victoria es que tu corazón sea transformado en el medio del desierto. Esa es la victoria. Una de las cosas que David habla y la Biblia habla es que dame fuerza como las del búfalo. Pensamos que
son fuerzas como yo siempre le digo, yo siempre le digo a todo el mundo, yo no sé si se lo he dicho a Ogi de frente, pero yo siempre le he dicho a todo el mundo que si Ogi me da una pescosa algún día, yo no me paro. Porque ese hombre se ve fuerte. Ese hombre se ve que si me mete un puño me deja sentado, pero de una. No, yo no hablo de esas fuerzas que el Señor da. No la hablo, ¿sabes? Eso no es lo que habla la Biblia. Cuando tú ves a David tuvo mucho tiempo de mirar los animales. Y un día les voy a traer algo acerca de un gusano, que eso me va a volar la cabeza. Pero David tuvo la osadía de ver al búfalo cómo enfrentaba la tormenta. Usted sabe que el búfalo es el único animal. Usted va a Yellowstone, al sitio ese allá yo no sé dónde es, en Colorado, Montana, gracias. Y tú ves que cuando viene una tormenta, Héctor, todos los animales corriendo, si la tormenta viene del este para el oeste, los animales están corriendo para el oeste como locos por ir para allá. Y el búfalo dice, no, espérate, yo voy para allá. Voy para la tormenta, para el medio de la tormenta. ¿Por qué? El búfalo se dio cuenta de que mientras más rápido enfrente la tormenta, más rápido va a salir. Sin embargo, la tormenta viene por aquí, los animales corriendo. Y mientras ellos están corriendo, la tormenta está encima de ellos. Pero el búfalo, cuando enfrenta la tormenta viene por aquí y sale. Él está al otro lado, tranquilo, los otros animales, cogiendo la tormenta más tiempo por no enfrentarla. Y el problema aquí, y se los doy de gratis, esto es lo que les iba a dar de gratis. El problema está aquí es que cuando no enfrentamos nuestra tormenta, el Señor nos dice, no hay ningún problema, no quisiste enfrentar los gigantes, no quisiste enfrentar el desierto, no hay ningún problema, papá. Vamos a dar vuelta ahora y te estancas. Lo que nos cuesta a nosotros rendirnos a Dios, es por eso que Dios tiene que llevarnos a ese tipo de lugar. Porque cuando nosotros decimos es que no puedo más, ahí es que nos rendimos. Qué fácil es rendirnos todos los días. Qué fácil es decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y dime, por favor, qué es lo que hay en mi corazón para yo entregártelo. Esa ha sido mi oración. Señor, revela qué hay en mi corazón, porque cuando tú le dices a Dios qué hay en tu corazón, cuando Dios te dice qué hay en tu corazón y tú se lo entregas y tú decides cambiar y tú decides poner de tu parte, créeme que Dios te va a respaldar. ¿Y sabes qué? Tu desierto va a ser así porque hiciste lo que hizo el búfalo. Pero cuando tú te pones majadero, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. La Biblia dice que el que sabe algo que es pecado, lo estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente cómo es. Gracias, Héctor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces creemos que pecados son algunas cosas y hasta a veces no hacer lo que sabemos que es correcto. Eso lo que hace es que estamos, mira, como caballo de carrusel, dando vueltas en el mismo sitio. Dios llevó a Israel al desierto para hablarle. Así que hoy es un buen día para decirle, Señor, yo estoy en medio de un desierto, pero no he prestado atención a tu voz. ¿Qué es lo que tú tienes que decirme? Porque si lo que el Señor quiere es hablar a nuestro corazón y que nosotros veamos qué hay en él, ¿para qué Dios quiere eso? ¿Usted sabe para qué? Para hacerle y decirle lo mismo que el Señor me dijo ahí. Hey, la vasija está sucia. ¿Quieres que te hable? ¿Quieres experimentar bonanza y paz? Esa bonanza y paz que dice la palabra en Marcos, que pasó después que ellos conocieron, después que ellos despertaron. Ahora yo les voy a decir algo. Yo estaba hablando con un compañero de trabajo y es por eso que traje esta prédica hoy. Porque yo había leído lo de Oseas, pero cuando empecé a hablarle a mi compañero de trabajo acerca de esta escritura, porque me preguntó por mi hijo, y yo empecé, dije, la Biblia dice esto, y empecé, pero yo dije, diantre, yo prediqué. El hombre se quedó así mirándome. Dijo, wow, no lo había visto de esa forma. Y yo en mi mente diciendo, y yo tampoco, eso fue Dios. voy a anotar eso. Voy a anotar eso porque yo lo tengo que hablar hoy. ¿Lo grabaste?
Yo lo hubiese grabado, Héctor. Voy a tener que ponerme Yo te he dicho, cómprate un reloj Sí, para voy a que tener grabe que el eso, sí. asunto. Voy a tener que hacer eso. Pero mientras yo le hablaba a este hombre, yo decía, fíjate que cuando los discípulos despertaron a Jesús, ellos se dieron cuenta de algo. Ellos lo conocían como maestro. Y a lo último dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Después de que Jesús se fue, ellos volvieron a depender. Esto se va a escuchar raro, pero lo voy a arreglar después al final. ¿Ellos dependieron de que Jesús hiciera algo? ¿O ellos se movieron bajo el poder del Espíritu? ¿Por qué el Señor le dice hombres de poca fe? Le dice hombres de poca fe porque ellos tenían la autoridad. Ellos estaban con la presencia de Él. Ellos tenían que tener la seguridad, porque si el Señor le dijo, montémonos en la barca y pasemos al otro lado, ¿qué tú crees que iba a pasar? Que ellos iban a llegar al otro lado. Jesús se levanta molesto. Yo le decía al compañero de trabajo hoy, mira, el pobre Jesús bendito se pasó toda la noche orando. Se levanta por la mañana, bueno, no se acostó nunca, no durmió. Estuvo todo el día ministrando, hablando a la gente, predicando varias veces, y ayer a pulmón, predicando a la multitud, oró por un montón de gente, sanó un montón de gente, caminó un montón en el desierto y les dice, vamos para el otro lado. Y no dejaron dormir al maestro. Eso es lo mismo que nosotros hacemos en medio de una tormenta, en medio de un desierto. No confiamos que el que dijo vas a llegar al otro lado está. Jesús permitió la tormenta para fortalecer la fe de los discípulos. El propósito era mayor que la comodidad. El desierto forma carácter, la tormenta revela la fe y la prueba acerca a nosotros al corazón de Dios. El desierto forma el carácter. En una ocasión yo llamo a la pastora Maylin diciéndole no puedo más. El peso es mucho para mí. Esto es demasiado. Me siento abrumado. Y ella me dice, Samuel, el Señor tiene que hacer una zapata fuerte para que la zapata sostenga la gloria venidera. Así que la presión que tú sientes ahora es el Señor haciendo la zapata para lo que va a devenir. Y yo me levanté y dije, amén, amén. Ya no voy a creerle las mentiras al enemigo. Ya no voy a caer otra vez en esa procrastinación. Ahora me voy a levantar y voy a decirle, Señor, aquí estoy. Me levanto esta mañana me levanté y orando y quedándome dormido. Me levantaba y le dije, Señor, perdóname, yo tengo sueño. Tu espíritu no, pero yo sí. Yo tengo sueño. ¿Sabes qué? No me acosté a dormir otra vez. Le dije, tú estás aquí conmigo y yo me voy a quedar contigo. Y seguí orando. Y de momento empezó la presencia de Dios a fluir. Empezó la presencia a fluir. Pero ¿qué pasa? Si yo me hubiese ido a acostar a dormir, ¿qué hubiese pasado? Hubiese tenido un sueño placentero, me hubiese levantado a las 10 de la mañana con el gato y mi esposa al lado. No hubiese experimentado la presencia de Dios esta mañana que me rejuveneció y me dio fuerza. No lo hubiese hecho. Y el problema es que cuando estamos en medio de una situación bien fuerte y bien grande, que sabemos que con nuestras propias fuerzas no tenemos el control para arreglarla, es que nos quedamos acostados. Pero eso no pasa aquí. Aquí somos personas de oración. Eso pasa, ¿verdad? Allá en otro sitio. Acá no. Oseas 2:14 nos enseña que Dios lleva al pueblo al desierto para hablar a su corazón, pero en Marcos 4 nos enseña que Jesús permanece en la barca aun cuando la tormenta parece tener el control. La pregunta no es ¿cuándo termina mi desierto? La pregunta es ¿estoy escuchando la voz de Dios en mi desierto?
Hello. Santo Dios. ¿Estoy escuchando la voz de Dios en medio del desierto? Hello. Hoy yo hablaba con alguien y me decía, pastor, pero es que yo oro, chico, pero yo oro y vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Y yo le decía a mi hermano, no estás orando. Estás arrodillado pidiéndole cosas a Dios, no estás teniendo intimidad con Dios. ¿Cómo? Yo le digo, sí, te arrodillas y le das gracias a Dios y le dices a Dios las cosas que necesitas y las cosas que tú quieres. Pero lo que yo te he dicho que tienes que cambiar, El reino. las cosas que yo te he dicho que tienes que entregarle a Dios. Ese mismo silencio fue que hizo. Dios nos quiere. Dios no nos tiene aquí como juguetitos. Dios está preparando nuestro corazón. Tú decides si tú estás 3 semanas en el desierto o estás 40 años. Santo Jehová. Yo me cansé de dar vueltas en el desierto. Yo dije, ya no voy. Yo mejor me voy con Dios a la buena. El Señor. Y esto se lo digo a todas las parejas que vienen con cualquier problema donde nosotros. Siempre le digo lo mismo. La cosa cambió cuando yo dejé de preguntar por qué me pasó esto a mí y empecé a preguntar para qué. Empecé a buscar propósito. Dios siempre tiene un propósito y un porqué. Amén. El 99% son consecuencias de nuestros actos. Eso es el desierto. Pero lo lindo de esto es que en medio de ese desierto, si el Señor muestra lo que hay en nuestro corazón, nosotros gobernamos eso, se lo entregamos a Dios y dejamos que Dios afirme nuestro carácter y alinear nuestro carácter al carácter de Cristo, usted está listo para salir del desierto. Sin embargo, si usted no está dispuesto a alinear su carácter con el carácter de Cristo, si usted no está dispuesto a salir y perdonar, si usted no está dispuesto a reflejar los dones del Espíritu, créame que usted acostúmbrese al calor, acostúmbrese a la escasez, acostúmbrese a la contienda y a la pelea, porque eso es lo que va a tener. Yo le decía hoy a un caballero que me llamó, dice, mira, no hay ningún problema, tú puedes hacer lo que tú quieras. Así le dije, tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay 2 resultados. Le dije, para tú tener un hijo, ¿qué hay que hacer? Tener intimidad, ¿verdad que sí? Una mujer. Ok. De la intimidad sale un hijo. La Biblia habla del fruto de la carne y el fruto del espíritu. El fruto de la carne, que es el que tú estás dando, es porque tú estás intimando y estás pasando tiempo más con la carne. No, pero pastor, es que yo oro, que yo hago esto. No, mi hermano. Usted me va a decir que alguien que pasó tiempo con Dios hace lo contrario. Si cuando le dijeron a Pedro, oh, tú eras uno de los que andaba con el maestro, y él le decía, no, yo no estaba con él, yo no lo conozco. Y le dijeron, pero es que tú te escuchas como él. Alguien que pasa tiempo con Dios, alguien que se entrega a Dios, alguien que está dispuesto a decirle, Señor, haz con mi vida lo que tú desees. Ese alguien se empieza a parecer a lo que dice la palabra. Pero el que busca su propio beneficio, su propia prudencia, ese se parece al que pasó tiempo con la carne. Y el fruto que va a dar es el fruto de la carne. ¿Quieren que les lea el fruto de la carne? Sí. Para ver, y esto yo lo hago con mucho amor porque yo sé que en esta iglesia no pasa absolutamente nada de eso. Estamos libres. Yo sé que somos prácticamente querubines aquí.
Ok. Creo, Gálatas 5, capítulo 16. Vamos a leer todo. Yo quiero que usted se autoevalúe. Con esto termino, que Damari está haciéndome señales ahí de que avanza. Lleva hablando ahí un rato. Damari tiene prisa, así que vamos a avanzar. Gálatas 5, capítulo 16. Yo quiero que usted marque esto en su Biblia y que mire, yo le aconsejo esto, que semanalmente, por lo menos los sábados, el día que yo me baño, ese día usted, mira, nos respeten. Ese día usted analice esto y compare su vida con esto. Gálatas 5. Emily, ¿dónde está Gálatas? ¿En dónde? Eso es, en la Biblia. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Usted quiere saber por qué usted siente una pelea de que a veces quiere esto, pero sabe que no es lo correcto. Ese es el espíritu peleando con la carne. Para que, by the way, esta se la regalo de gratis. Esto es un pechupop en las papas. Eso es algo bien puertorriqueño. Imagínense que piden McDonald's unas papas y le dan un nugget dentro de las papas. Gloria a Dios, un nugget. Algo así. Es que cuando usted siente la batalla de que yo quiero hacer esto, yo sé que esto es lo correcto, sientes eso, a veces las personas se sienten como que yo no soy suficiente porque siento esta pelea dentro de mí. Esa pelea lo que dice es que usted está vivo, de que el espíritu le está dando fuerzas. No es que usted está perdiendo la batalla. Es por eso que cuando alguien tiene un vicio y que quiere dejar, siente esa pelea, esa convicción de que yo necesito dejar esto, pero hay una pelea, una pelea, una pelea. Eso es convicción. Eso es realmente que dentro de usted está el espíritu oponiéndose a lo que desea la carne. Mira aquí, vuelvo otra vez el versículo 17. Porque el deseo de la carne es en contra de todo lo que es espiritual, el espíritu. Y el espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. ¿Vieron? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas, esto me encantó como empieza aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Mire qué tremendo, porque la carne es algo que no se puede ocultar. Por eso fue que yo empecé ahorita diciéndole, usted quiere saber lo que hay en el corazón de alguien, confróntelo con algo que está haciendo mal. Usted va a ver lo que sale de ahí. Y usted va a decir, ok, esto es una persona espiritual o es una persona carnal. Andar, espérate, ¿no? Manifiestas son las obras, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos que yo acabo de mencionar, primero, son pecados sexuales. Ahora, ¿por qué mencionas estos primero? Porque cuando lo primero que hace la carne es rebelarse en contra de Dios, y cuando usted comete este tipo de pecado, lo que le está diciendo a Dios es que yo voy por encima de ti. El pecado sexual es algo que nos aleja bien profundamente de la presencia de Dios. Es por eso que las personas que están destinadas a hacer algo grande en el reino de Dios son tentados con los pecados sexuales. Son tentados con todas estas primeras cositas que yo acabo de leer ahí. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son las primeras que Satanás dice, veo la puerta abierta, esto es lo primero que le voy a poner a porque es lo primero que lo va a alejar del propósito de Dios. Lo va a alejar siempre, toda la vida, lo va a marcar. Manifiestas son las obras de la carne. Al versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades. Y ahora empieza lo bueno. Héctor, sigo paro. Pleitos, celos, ira. Dice, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Yo, como ya os he dicho antes, que los que participaron de tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque tienen intimidad con la carne. Se pasan más tiempo en la carne. Hay una pelea dentro de nosotros. Nosotros estamos en este pellejo que Gigi Ávila decía que era más mala que el diablo. ¿Usted quiere ver algo más malo que el diablo? Es la carne suya. ¿Sí? Es los deseos desordenados y pasiones que tenemos nosotros. Nosotros somos malvados. Somos malos. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitábamos a Cristo. Porque él iba a ser el modelo de nosotros a seguir. Ahora, mira qué bonito es Dios. Mira esto. El 22. Eso es Betel. Eso es esta iglesia. Él va a hablar ahora, Pablo va a hablar ahora de nuestra iglesia. Esto es lo que nosotros emanamos cuando alguien nos pisa el callo del pie. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos profetizando. Hoy viene con el espíritu de profecía encendido. Mas el fruto del espíritu es amor. Ay, gloria a Dios. El gozo, la paz y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ay, gloria a Dios. Templanza cuando nos gritan y nos dicen cosas. Contra tales cosas no hay ley. A mí me encantaría predicar solamente de esto. Porque contra tales cosas no hay ley. Oh my God, hay un número y un mar de cosas que puedo decir aquí, pero dice, pero los que son de Cristo, somos de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Somos de Cristo? Sí. Ok, pues, pero los que son de Cristo han crucificado la carne junto a sus pasiones y sus deseos. Se fue el avión. O sea, ahorita dijimos que el fruto de la carne es manifiesto, o sea, sale. Quiere decir que los que están en Cristo, los que son guiados por el Espíritu, tales han crucificado la carne, o sea, no se comportan de esta manera. Ahora, yo he recibido esta pregunta esta semana un montón de veces, pero un montón de veces. Algo que me ha hecho, me ha hecho pensar. Y es esto. Yo tengo que actuar de esta manera a pesar de que la otra persona no. Sí. Ok. Yo lo voy a poner de esta forma. Cuando yo empecé con mi esposa y tuvimos intimidad, salió un Yomar. ¿Verdad que sí? Si mi esposa hubiese tenido otra persona, ¿hubiese salido Yomar? Hubiese salido otro muchacho. ¿Verdad que sí? Así que Yomar dependió de quién. Los dos. De ambos, ¿verdad que sí? Ok. Pero ya dijimos que si hubiese estado con otra persona, pues hubiese salido otro. Entonces, claro que sí que deberían ser los dos. Pero yo no dependo del otro para que el fruto del Espíritu se dé. Porque el fruto del Espíritu viene por consecuencia de la intimidad. No viene por consecuencia de lo que haga el otro. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Mas el fruto del Espíritu es amor.
¿En qué momento tú reflejas el amor? ¿Cuando todo está bien? ¿O el amor se pone más fuerte cuando todo está mal? Hello. El gozo. ¿Cuándo tú demuestras gozo? Cuando todo está bien, realmente. No, es una situación momentánea. La Biblia dice que tengamos gozo en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses. Chúpate esa. Paz. ¿Cuándo es que viene la paz? ¿Cómo podemos reflejar la paz? ¿Qué fue lo que hablamos ahorita? Y yo iré contigo y mi presencia te dará descanso. La presencia de Dios es la que trae la paz. Paciencia. La paciencia se da porque el otro se pone insoportable. Y ahí es donde tú desarrollas paciencia. Benignidad y bondad es cuando la otra persona no tiene y tú das. Fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero que usted piense de que estos frutos del Espíritu se dan en medio del desierto. No se dan cuando todo está bien. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. ¿Usted quiere saber lo que Dios espera de usted? Es que usted refleje a Cristo de esta manera. ¿Y cómo hacemos eso? El fruto del Espíritu es la consecuencia de una intimidad. Recuerden a Pedro. Yo no lo conozco, pero es que tú hablas como él. Pedro no pudo ocultar. ¿Sabes qué hizo? Empezó a hablar malo. Empezó a hablar malo delante de todo el mundo allí para que lo dejaran en paz. Para que lo dejaran quieto para él poder huir. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Hacemos exactamente lo mismo. Cuando viene la tormenta y la presión, empezamos a hablar malo. Empezamos a decir un montón de cosas para que nos dejen quietos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, ¿queremos reflejar a Cristo? Tenemos que ser como Cristo. ¿Queremos reflejar quién realmente, quién nos salvó? ¿Usted ha escuchado la frase de "y eso que es cristiano"? ¿Usted sabe que usted es el representante de esta iglesia afuera? Yo estaba hablando con el pastor Acuña el martes. Y yo tuve una conversación muy chévere con él. Y una de las cosas que yo estaba hablando con él fue de un miembro de la iglesia. Y yo le hice una anécdota. Yo le dije, ¿sabes qué? Me llamaron un día y me dijo, ve acá, y fulano de tal no va a tu iglesia. Por una actitud que él tenía, por algo que él hizo. Y yo sí. Rápido señalan a la iglesia, rápido señalan a Cristo. No señalan que las personas tienen debilidades, señalan a la iglesia y a Cristo. Nosotros somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y la gente, quizás usted no le habla, pero con su actitud sí. Con su actitud, ellos van a saber quién. Mira, mucha gente a mí me ha dicho en el trabajo, es que tú tienes algo diferente. Ay, yo soy loco que me digan eso. Yo le digo, un día algo me pasó. ¿Qué te pasó? Vino la presencia de Dios.
que se llama Espíritu Santo. Y eso impactó mi vida de una manera extraordinaria. Y la gente, yo creo, pensando, oh my God, desperté un aleluya de esto. Y yo empiezo con una pasión que si la persona no me dice, mira, tengo que trabajar, me voy. Y yo, no te preocupes, yo soy salario, yo puedo quedarme aquí todo el día, ven acá que te voy a hablar de Cristo. Y sí, tú eres salario, pero yo no, me van a votar. Y se van. Algunos se quedan reflejando lo que hay dentro. El Señor nos lleva al desierto para que nosotros conozcamos qué hay en nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros sacamos lo que hay en el corazón, Él pone la palabra de Él y nos habla en el corazón. Por eso es que Él le dijo a Josué, esta palabra que yo te doy, átala a tu cuello, amárrala a tu corazón y no te olvides de mí nunca. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que cuando estemos en el medio del desierto, miremos hacia arriba, el Señor nos muestre qué es lo que hay mal dentro de nosotros. Esperando que la otra persona cambie para yo cambiar. Es decirle a Dios, no me hables hasta que. El desierto es, Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Usted quiere que se lo pruebe por la Biblia o lo que leí ahorita en Deuteronomio? ¿Se los quiere que se lo deje a asignación o vemos el Deuteronomio 8 del 3 al 4, del 2 al 4? Dios nos mete en el desierto para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Tú quieres saber qué es lo que hay en tu corazón? Ahora, para terminar, dice, porque cuando aprendes a escuchar a Dios en el desierto, descubres que Él mismo, Señor, que te habló en la arena, es el mismo que te puede decirle al viento, calla y enmudece. El mismo que estuvo contigo en la arena es el mismo que le puede decir a la situación, cállate y déjalo quieto. Pero eso pasa cuando el propósito por el cual Dios nos metió al desierto se manifiesta. ¿Cómo es eso, pastor? Fácil. El Señor quiere moldear tu carácter. El Señor te metió en el desierto y tú dices, Señor, yo voy a rendirlo todo. Ahí el Señor dice, estás lista para cosechar las uvas. Estás lista para entrar a la tierra prometida. Estás lista para todas las promesas que yo te he dado. Estás lista para recibir las bendiciones. Pero cuando nosotros nos entronamos y le decimos al Señor, Moisés no baja, vamos a hacer un becerro de oro. Y yo me voy a adorar y me voy a inclinar al frente del odio, la mentira, el rechazo, el abandono. Y cuando yo empiezo a formar esa vaca y ese becerro de oro, el Señor le dice a Moisés, y en este caso al pastor de ustedes, mira, baja para allá. Esta gente está haciendo un becerro de oro. Como me dice a mí, mira, ora por fulano, ora por fulana. Todavía se aferran a la mentira, al enojo y al odio. Todavía tienen rencor en el corazón. Y yo, ¿cómo va a ser, Señor? Si tú les has abierto el mar rojo. Aleluya. ¿Cómo va a ser, Señor? Si todo lo que tú has hecho por ellos, todo lo que... Señor, vete para allá. Que esto es encendido en candela. Están ahí adorando el becerro de oro. Y yo, ay, Dios mío, Señor Padre, ¿hasta cuándo? Habla, Padre. Pero, Héctor, eso no pasa aquí. Esas son cosas que yo me invento. Sí. ¿Verdad? Fábulas. Fábulas. Bueno, yo creo que ya hablé lo que el Espíritu puso en mi corazón. Amén. Yo sé que esta prédica ha sido para las personas en las redes, porque todos nosotros vivimos una vida reflejando los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu en nuestro corazón. Yo estoy totalmente seguro de eso, de que esta prédica fue totalmente para las personas que nos van a escuchar en las redes y oramos por ellos para que el Señor haga algo extraordinario en la vida de cada uno afuera. Porque aquí en nosotros ya el Señor ha hablado a nuestro corazón, nosotros
decidimos seguir a Cristo, decidimos rendirnos a Él, decidimos rendirnos a su voluntad. Y en nuestro matrimonio nosotros reflejamos la presencia de Dios en nuestra vida. Respetamos a nuestros esposos, honramos a nuestras esposas, no alzamos la voz porque en la palabra habla de que las griterías, donde hay gritería no está la presencia de Dios. O sea que yo sé que esta iglesia no pasa eso. Yo sé que no hay gritos en la casa y yo sé que las dificultades se resuelven con amor, se resuelven señalando al verdadero culpable, que es Satanás y la carne y nuestra propia concupiscencia. Yo lo sé porque yo lo he predicado aquí una y otra vez. Y yo estoy seguro que eso ha sido de convicción para nuestros corazones. Y sé que ya no vamos a caer en eso. Yo lo sé que lo que vamos a reflejar es el fruto del Espíritu cuando nuestro cónyuge nos pise el callo. ¿Cuántos dicen amén en eso? Amén. No escuché muchos amenes al principio, pero yo sé que Señor, sácales una foto y ellos dijeron amén. Amén significa así sea. Y yo sé que va a ser así. Así que vamos a orar. Les voy a decir antes de que nos vayamos. Todavía estamos. Antes de que nos vayamos. Yo les voy a decir algo. Cuando yo siento algo en el corazón, yo me dejo llevar por el Señor. Yo permito que Él fluya y siga. ¿Y saben qué? Te les voy a decir lo que yo siento en el corazón y lo que Dios está poniendo en mi corazón. El que quiera coger esta palabra, cójala y haga la suya. Pero el Señor está poniendo en mi corazón esta palabra. Veo olas, veo tempestad, veo viento. Y el Señor lo que me dice es que paz. Paz. La paz no depende de las circunstancias, depende que yo esté ahí. Amén. Así que eso era para alguien. Voy a orar. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, mi Señor. Que la paz que fluye y que pasa todo entendimiento, Señor, guarda nuestros corazones, Padre, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te presento a cada uno de los hermanos que nos ha escuchado hoy. Padre, tú eres quien pone el querer como el hacer, mi Señor. Tú eres quien pone en nuestro corazón todas aquellas cosas que tenemos que entregar delante de ti. Señor, humildemente te pido, mi Señor, que como Jesús venció en el desierto, nosotros podamos vencer también. Y que cada vez que las olas se levanten y que cada vez que el calor del día esté más fuerte, podemos decir lo mismo: escrito está. Padre, gracias porque a tus ángeles mandarás. Gracias porque no dejarás tropezar mi pie. Señor, gracias porque tú guardarás en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Gracias, mi Señor, porque mis hijos crecerán, Padre, como la palmera. Gracias, mi Señor, por como esquina labrada de un palacio son mis hijas, Señor. Gracias, mi Señor, porque en tus manos está escondido, Señor, mis hijos y mi ministerio. Padre, tú tienes un propósito con cada uno, mi Señor. Yo te pido, Padre, que estas palabras ellos las aten como yo las he atado a mi cuello. Que la atesoren todos los días y que todos los días nos comparemos y nos preguntemos nosotros mismos, Señor. Acuérdanos, Padre, ¿estaré dando el fruto del Espíritu? ¿Con quién estoy relacionándome? ¿Con quién estoy teniendo intimidad? ¿Será con tu espíritu? ¿Será con mi propia carne? ¿O será con las tinieblas? ¿Qué está saliendo de mí? Escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad, Señor. Crea en mí un corazón recto y limpio delante de ti, mi Señor.
Padre, nos presentamos delante de ti como seres imperfectos, Señor, pero te pedimos que nos laves con la sangre de tu Hijo, Padre, para presentarnos en frente del trono de la gracia, limpios, mi Señor, Padre, y poder escuchar la voz, mi Señor. Porque no solo de pan, Señor, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Señor, necesitamos esa palabra. Te pedimos, Señor, que limpie nuestros oídos. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de ti, Padre. Que podamos reflejar el fruto, mi Señor, de lo que hemos estado cultivando. Padre, hemos procrastinado demasiado. Hemos dejado a un lado tu presencia. Hemos buscado otras cosas, mi Señor, que no son de tu agrado. Te pedimos perdón, mi Señor. Y te prometemos, Padre, que de ahora en adelante, Señor, en nuestro día estarás tú. Que en medio del día, al principio, en el medio y al final, nos acordaremos, Señor, de ti. Señor, y humillaremos nuestra vida, Señor, delante de ti, Padre. Y buscaremos tu rostro, mi Señor, porque todavía puedes ser hallado, Padre. Te pido, mi Señor, que limpies cada espacio de nuestro corazón, porque tu palabra dice, mi Señor, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará. Ese es el que va a morar en tu casa. Ese es el que va a estar en tu presencia. Ese es el que se humilla. Ese es el que va a aguantar, mi Señor, los dardos del enemigo. Padre, yo te pido, mi Señor, que tú fortalezcas, Padre, a todos en este lugar. Padre, mira el desierto que está pasando cada uno. Señor, crea nuestro carácter, mi Señor, y haz nuestro carácter como el tuyo, Padre. Te pido, mi Señor, que en los hogares de mis hermanos y en el mío abunde la paz y la presencia de Dios. Porque sabiendo, Padre, que en un lugar donde hay gritería, tú no estás, Padre. Señor, siempre voy a buscar tu presencia. Te pedimos perdón por la falta de empatía y por la falta de respeto a nuestro cónyuge, Padre. Te pedimos perdón, mi Señor, porque no hemos sido fieles al pacto, mi Señor, que hemos hecho delante de ti, Padre. Señor, nos arrepentimos y queremos que nos limpies con tu sangre. Hoy nos paramos frente, mi Señor, al trono de la gracia y te pedimos perdón, Padre. Queremos humillarnos delante de ti, Padre, y queremos, Señor, entregar delante de ti, mi Señor, todo fruto de la carne, toda ira, todo enojo, toda dolencia, toda raíz de amargura, Padre, todo dolor, mi Señor, los rendimos delante de ti, Padre. Señor, te pido que limpie los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pido que guardes el propósito que tú tienes con cada uno en este lugar, Padre. Señor, gracias por traernos a este lugar. Gracias, Señor, por manifestar tu presencia, Padre, a través de las palabras que han salido de mí, pero que han salido del trono tuyo, Padre. Gracias, Señor, por usarme como instrumento, Padre. Gracias por redarguir mi corazón, mi Señor, y decirme en las cosas que estoy fallando y que estoy mal. Padre, todos los días, por favor, dinos en qué hemos ofendido a tu Espíritu. Dinos, mi Señor, qué cosas estamos haciendo mal. Dinos, mi Señor, corrígenos, Padre, porque queremos agradarte. Queremos ser hijos obedientes. Queremos ser hijos que honran a sus padres. Queremos ser hijos que demuestran que quien es nuestro Padre es Jesús. Padre, te pido que no nos lleves a nuestros hogares, mi Señor, de la misma manera que llegamos, sino que salgamos renovados, mi Señor, y fortalecidos en el poder de tu fuerza, Padre. Señor, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al que vive y reina